En Éxodo 4:21 ya sabemos cómo, los que hemos leído la escritura del Antiguo Testamento, sobre todo con Moisés, cómo pues Faraón manda matar a chiquillos, niños, a las niñas las deja vivas. Y en una de esas pues Moisés nace, lo adopta la hija del Faraón, se vive en la casa de Faraón, se entera que es israelita, mata a un egipcio, huye a la tierra de Madián 40 años, ve una zarza que no se quema y como todo buen mexicano ahí va, a ver por qué no se quema. Después una voz le dice, ¿qué onda Moy? ¿Cómo estás? Quiero que te vayas pero así al traerte a mi pueblo para acá. Y Moisés dice, Simón, ya está, yo voy, yo soy el hombre. Y se va Moisés de regreso a Egipto y en el camino pues Dios le está diciendo, cuando te presentes delante de Faraón, mira que vas a hacer estas cosas que yo te he dicho. Un buen resumen de 3 capítulos. Y en el capítulo 4, versículos van a ser poquitos porque es muy larga la narrativa, pero me quiero centrar precisamente en un punto. Vamos a leer, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero, ¿qué? Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. En un estudio les voy a explicar este asunto de la primogenitura, en este contexto. Pero hasta aquí vemos unas cosas interesantes. Dios le dice a Moisés, mira que hagas, vas a hacer, tienes que hacer. Después dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y todavía Dios le dice a Moisés y le recalca, Jehová ha dicho, le vas a decir a Faraón, Jehová ha dicho. Y el asunto de los primogénitos. Nos pasamos al 5:1. Después que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel, así dice, ¿sí? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Sí? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Señor de los Hebreos nos ha encontrado. Iremos pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hay que entender estas cosas porque ya desde aquí nos está dando un preámbulo de cómo Dios se está refiriendo a Faraón y las palabras que está usando. Es interesante que aquí en el versículo 1 dice, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, deja ir a mi pueblo. El Dios de los hebreos nos ha encontrado o se nos ha aparecido. Y las preguntas de Faraón, ¿quién es Jehová? No es que no lo conociera, es que de verdad no lo conocía, no sabía. Por tal expresa, yo no conozco a Jehová, pero también, ¿qué crees, Moisés? No voy a dejar ir al pueblo, nomás porque un Dios se te apareció en el camino con una epifanía y revelación diciéndome, deja ir a mi pueblo. Pero ¿por qué Faraón tiene esta actitud? ¿Era muy normal en ese tiempo tener una actitud así? Sí, pero ¿por qué? Porque el Faraón era considerado un dios en la tierra, la encarnación de Horus. El que tienen de este lado es el dios Horus y pues es la encarnación, sí, de ese dios, el Faraón, que actuaba como intermediario entre los dioses y los hombres. Entonces tú te imaginas, ponte en un momento, siéntate en la silla del Faraón, ¿sí? Tú eres la encarnación del Dios más poderoso de Egipto, ¿sí? Y todavía haces un montón de cosas.
Si te llegara algún extraño, tú siendo Dios todopoderoso, ¿sí? Y si te llega un Moisés, piensa poquito, y te dijera, el Dios de Israel, Jehová, se nos ha aparecido, deja ir a mi pueblo, dice, ¿tú qué harías? ¿Tú qué pensarías? ¿Está loco? ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy una encarnación. ¿Sí? Así se manejaba en el antiguo mundo. Yo soy la encarnación de Dios, entonces por tal motivo yo soy Dios. Tengo un linaje real. ¿Sí? Por tal motivo, pues yo soy Dios. Entonces, cuando está Moisés dialogando, o mejor dicho, Aarón está dialogando, Faraón dice, bueno, a ver, espérate, pero es que si yo soy Dios, ¿por qué le voy a hacer caso a otro Dios? ¿Qué no se supone que aparentemente somos coiguales? ¿Cómo es posible que ahora este asesino, que se fue hace 40 años, ahora venga y me diga que deje salir al pueblo de Israel, porque se le apareció un Dios? Esa es la mentalidad de Faraón. Entonces, Dios va a tratar con esa mentalidad de una manera brutal, que le va a costar un reino. ¿Qué digo reino? Le va a costar la vida. Si hemos leído Éxodo, vemos que Faraón muere cuando se lo traga el mar. Oh, claro. A lo largo de la disputa entre Faraón y Dios, las Escrituras mencionan que el corazón de Faraón es endurecido un poco más de 20 veces. Sí, cerca de 20 veces el corazón de Faraón es endurecido, se hace calloso, dice no puede ser. Y de diferentes circunstancias, ya sea por Dios mismo, porque dice yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Otro tipo que usa a los magos imitando el poder de Dios. Y por la impotencia de no poder hacer nada y ver cómo Egipto se derrumba ante sus ojos. Y eso lo vemos básicamente en las plagas. ¿Sí? Entonces vemos en distintas circunstancias cómo el corazón de Faraón estaba siendo confrontado, su pensamiento, con las acciones de Dios. Y eso es lo que quiero este día. Pero como es la encarnación del Dios principal de Egipto, Horus, y mediador de los hombres, no puede perder ante un Dios que no conoce. ¿Sí? Te lo voy a poner de esta forma. Ya si recuerdan que les había dicho que en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, los dioses tenían cierto territorio. ¿Sí? Se le llamaban dioses territoriales. Entonces, supongamos, vamos a partir de aquí para acá, ¿sí? De la mitad del templo para allá es la tierra de Egipto y gobiernan todos los dioses egipcios, ¿sí? Y de aquí para acá todos los dioses cananeos o de Canaán, ¿sí? Entonces, este Dios no puede pasar al territorio de este, fíjate, y los dioses de este lado no pueden pasar al territorio de este lado. La única forma en que pueden pasar, ¿saben qué tenían que hacer? Para que el Dios de acá pudiera pasar hacia este lado, tenían que hacer dos cosas. O se llevaban un pedazo de tierra en un costal, y ahí estaban llevando a su Dios, y entonces ya podían traspasar. O se hacían aretes, zarcillos de la imagen de ese Dios. Y entonces sí, ya ese Dios ya tenía acceso a esa tierra. Era como la aduana, la visa, el pasaporte. Entonces, si no había eso, pues no, la persona que era cananea, que profesaba otro tipo de religión, no podía pasar, pero la protección de Dios no podía pasar. Pero te fijas tú, cómo Faraón dijo, ¿quién es Dios? Porque no lo conozco, porque no hay otros dioses que gobiernen este lado. Y resulta que Moisés le dice, oye Faraón, Jehová Dios ha dicho que dejes ir a mi pueblo, porque si no, voy a destruir ¿a quién? A tu primogénito. Es decir, les decía, estos dioses no tenían ni poder ni autoridad sobre estos dioses.
ni siquiera sobre la sociedad. Y ya que Moisés le haya dicho eso, voy a herir o voy a matar a toda tu primogenitura, está diciendo de que o está loco Moisés o es un Dios que es peligrosísimo. ¿Cuál de las dos? Entonces, el faraón tuvo que sacar la casta, por así decirlo, porque tenía que defender a su pueblo, a su gente y obviamente a su título de yo soy Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bien, ¿es malo que Dios haya endurecido el corazón de Faraón? ¿Será malo? ¿Fue malo que lo haya endurecido? Pero la pregunta es, ¿fue malo? No es que si se equivoque. ¿Es malo que Dios endurezca el corazón? Ahora pregúntate, vamos a hacer la pregunta personal. ¿Es malo, será malo que Dios endurezca mi corazón? Vamos a hacerlo personal. ¿Será malo? ¿Tendrá algún propósito diferente? Vamos a ver. No es malo, porque el término endurecer tiene varios significados. Significa abrazar, fuerte, una persona fuerte, significa reparar, significa obstinar, significa ligar o unir, significa violento, confirmar, curar, ayudar. Y tiene más, pero estas palabras las puse porque es interesante cómo muchas veces cuando venimos a la palabra endurecer, tiene una connotación o un sentido malo, ¿sí? Cuando muchas veces eso malo no es que sea malo, sino que Dios usa eso aparentemente malo para que nosotros tengamos un poquito de razón o de reflexión. Entonces, el endurecer nos enfrenta contra nosotros mismos. Cuando Dios endurece el corazón de Faraón, es porque Faraón en su mente, en su fantasía, decía: yo soy de un linaje divino. Y Dios dice: ¿estás seguro? Cuando muchas veces pensamos de una manera tan tonta, y perdón, por tan estúpida, Dios dice: ¿estás seguro? Es que, Señor, no puedo. ¿Estás seguro que no puedes? Es que Dios, fíjate que, no sé, lo que tú quieras. Y Dios te confronta con esa parte negativa. Porque resulta que a Dios se le ocurrió decir, a través de Jesús, diciendo: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la incredulidad. Dios odia la incredulidad. Por eso muchas veces cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús, un Jesús enojón, colérico. ¿Pero colérico en qué? ¿Hacia qué? Hacia la incredulidad. ¿No han leído Hombres de Poca Fe? ¿Por qué dudaron? A eso. Por tal motivo, cuando se endurece el corazón, muchas veces es bueno o relativamente bueno porque te está confrontando contigo mismo. ¿Puedes o no puedes? No es la razón si sabes o no sabes. El asunto es que si puedes o no puedes. ¿Sí? Por eso nos enfrenta para recapacitar nuestras acciones. Y Faraón terminó conociendo a Dios. Y como dijo Mario, muy en el fondo. Entonces, ¿qué habría en la mente de Faraón ante una nueva divinidad que le decía que dejara ir al pueblo de Israel si Faraón mismo era Dios? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tengo que dejarlos ir? Una divinidad me está diciendo lo que tengo que hacer. ¿Ah, caray? El ego, sí es, y otras cosas más. ¿Cómo es posible si aquí no hay tierra de Israel o de Canaán y esté un Dios aquí? ¿Qué no sabe Moisés? ¿Está tonto Moisés? Dirá Faraón, porque yo soy Dios en la tierra. Esa era la mentalidad de Faraón. Y siempre Moisés estaba diciendo: deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Es decir, yo tengo autoridad aquí. Tengo potestad aquí, Faraón. No porque Dios lo haya querido hacer, sino lo hizo en base al comportamiento de Faraón. Éxodo 5:2 decía: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y lo deje ir? Yo no lo conozco, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Perfecto, ya está. Entonces, hasta ahora, Faraón piensa que tiene un linaje divino del dios Horus. Piensa que no dará cuentas a nadie. Tiraniza a otros con sus ideales. No los voy a dejar ir porque es materia prima bien barata. Y era un gran arrogante. ¿Quién es Jehová? Para escuchar su voz. Ándale. Es decir, se estaba poniendo al mismo estatus. ¿Recuerdan qué pasó con Satanás? ¿Qué le pasó a Satanás? Todavía dando lata, pero está bien destronizado el pobre. ¿Qué ventajas Dios le quiso dar al endurecer su corazón? ¿Nos da ventajas? Sí. Es que no tienes que estar pensando en ser supremo. Pero también no tienes que estar pensando en que eres un imbécil, un bueno para nada. Pablo dice que piensen de sí mismos con cordura. Es decir, ¿dónde estás tú? Ni muy, ni tan. Cada uno revise cómo está así, o el concepto que tienes de ti mismo, revísalo. Entonces, esto ayuda a que no tienes que pensar en ser supremo o en agradarle a alguien inclusive, no. Muchas veces uno mantiene ciertas apariencias que se llaman hipocresía, que son muy desgastantes, son malas. Y a Faraón se le iba a caer. Dios lo sitúa en la realidad. A ver, Faraón, sale. Si tú crees que tienes linaje divino, te voy a centrar en la realidad. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. No estamos situados en la realidad y hacemos unos tremendos castillos en el aire. Cuando Dios, en su infinita misericordia, nos quiere tener bien centrados. ¿Quién eres en Él? ¿Qué haces en Él? ¿Qué ventajas tienes con Él? No es que intentes, es que sepas, que conozcas qué es lo que puedes hacer. No es ponerte al tú por tú con Dios. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas cosas? Ya vimos en la mañana en el estudio que la Biblia contiene los pensamientos de Dios, y cada vez que estamos leyendo los pensamientos de Dios, yo tengo que llevar o tengo que tener un acuerdo con los pensamientos de Dios, con los míos. Porque si la Biblia me dice, no dudes, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que dudar. Vea que sí. Entonces, si la Biblia o los pensamientos de Dios me están diciendo, tienes que hacer esto, mis pensamientos tienen que ir acorde a ello. Porque si no, no voy a ser bendecido. Y no porque Dios no quiera bendecirme, sino porque ya me dijo Él la fórmula secreta para poder llegar a ser bendecido. Solo que muchas veces no estamos situados en la realidad. Y por último, Dios te liga o une a la fuente divina. ¿Qué es lo que pretendía Dios con Faraón? Ligarlo. Faraón, deja ir a mi pueblo, porque si no, no queremos nosotros llegar o ser consumidos por lo que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, el corazón de Faraón estaba siendo confrontado, pero sus mismos pensamientos decían, no quiero, no me interesa. Porque resonaba más fuerte su lógica, sus pensamientos. Y no digo que haya estado mal. Lo que digo que estaba mal es creerse algo que no era. Romanos 9:18 dice, así que Dios tiene misericordia de que Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y no porque a Dios se le ocurra decir, a este sí le voy a apretar el pescuezo. No, sino, repito, te confronta. Romanos, y cuando te confronta y tomas tú una decisión, Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Fíjate, Dios, ¿qué es lo que hace?
los entrega, los abandona, los deja. Te lo voy a poner de esta forma. Tú cuando eras chiquitillo o adolescente y cuando estabas con tu mamá y con tu papá, friegue y friegue por ir a un lado o por hacer algo o por obtener algo, ¿no llegó un momento tus papás a decir, haz lo que quieras? ¿Y qué pasaba cuando hacías lo que tú quieras? ¿Qué pasaba? No digo que siempre haya salido mal, pero ese lo que tú quieras es, y no que ha estado mal, pero es, pues, piénsale. No digo que eso esté mal o bien. Lo que digo es que cuando tu padre o tu madre te dicen, haz lo que quieras, mira, no es porque uno tenga que temblar, simplemente es lo que está diciendo ahí. No me quieres tener en cuenta, está bien, haz lo que quieras. Yo ya no te voy a proteger por ese momento, no voy a cuidarte en ese momento, porque quiero que seas y experimentes tus decisiones. Dios le dejó a Faraón experimentar sus propias decisiones. ¿Quién es Jehová para que deje a Israel? O mejor dicho, ¿quién es Jehová para que escuche su voz y por tal motivo no lo conozco? Bueno, pues sigue Israel de esclavo. Ok. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestro pensar, a nuestro sentir. No digo que esté mal, que para eso Dios nos dio inteligencia. Pero muchas veces somos tan necios que vemos que inclusive eso lo que vamos a hacer es tan malo que nos va a producir diarrea emocional y nos termina dando y después andamos con la cola entre las patas. ¿Por qué? Porque Dios dice, tú verás. Por eso expresa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. No es que les haya dado una mente reprobada, es que hay una mente que ya está reprobada y los deja, no es que los deje ahí, es que ellos se sitúan ahí. La necedad, pues. Uno va a esa mente reprobada que se llama necedad para hacer las cosas que no convienen. ¿A quién no le conviene? Pues a nosotros. Porque al final de cuentas quien va a pagar los platos rotos no va a ser Dios. Vamos a ser nosotros y chance nuestra familia. Entonces, nosotros somos los que alcanzamos misericordia, ¿sí? Podemos tener una actitud de Faraón y nos pueda entregar a una mente reprobada para aprender. Por eso les decía en la mañana en el estudio, y vuelvan a estudiar, los pensamientos o las confesiones que no se deben hacer. Porque en vez de traerte algo bueno, te van a traer algo malo. Estás glorificando al diablo cuando estás con una confesión indebida o que no se debe. Pero cuando haces una confesión que sí se debe, entonces sí estás glorificando a Dios. Al final tu boca o alaba a uno o alaba al otro. Glorifica a Dios tu boca o glorifica al diablo tu boca, dependiendo. ¿Qué es lo que quieres? Que yo sé que en ti no está glorificar al maligno. Pero muchas veces nuestras acciones nos llevan a eso. ¿Sí? Por tal motivo, Dios no endurece el corazón no más por no más. No. Él lo endurece a base de lo que existe en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos mueve a ser como Faraón? Tener una actitud testaruda. Una actitud de que cuando estamos viendo que nos está yendo mal, ahí estamos. ¿Sí? Él lo endurece a base de lo que existe en nuestro corazón, porque en Él está nuestro verdadero yo en el corazón y nuestros verdaderos deseos. Ahí está. ¿Son malos? No.
Pero nuestros pensamientos deben de ser analizados a la luz de la palabra, nuestras actitudes también. Si esto lo que estoy haciendo es correcto o no. Por eso en Santiago 4:1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y ojo, y no se refiere a ustedes como iglesia, sino también a ustedes dentro de sí. Una disputa interna, ¿cuál sería? Los que estamos, o los que están, o los que viven en la ansiedad, en depresión, en la angustia constantemente, es un pleito consigo mismos. ¿Por qué? Porque les cuesta o les es difícil controlar determinadas situaciones. Y deja las situaciones, los pensamientos. Se mueven tantos pensamientos que el cerebro no alcanza a desarrollar una solución para cada uno. Y mientras está uno desarrollando esas soluciones, más problemas mentales vuelven al cerebro. ¿Sí me doy a entender? Por eso dice Santiago, ahí mismo en Santiago, el hombre de doble ánimo, de dos espíritus, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar las riendas de esa vida y sujetarla a través de una confesión positiva. ¿Por qué? Porque al final del día Dios sabe, no está tonto, de que toda enfermedad y o problema, padecimiento es derrotado trayéndolo a los pies del Señor, pero también haciendo las cosas que son necesarias. Si me está diciendo no hagas eso y voy y lo hago, ¿de qué me va a servir? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, simplemente nos confronta, nos entrega o nos suelta ante ello que deseamos, aunque nos haga mal. Dios, mira, no pelearía tus codicias, ¿o no? Con tus deseos equívocos no se va a pelear. Él ya te libró del pecado en la cruz a través de su Hijo Jesús. Que deseemos volver al pecado como el puerco vuelve al lodo, eso ya es una decisión nuestra basada en malas creencias del viejo yo. ¿Sí? Y Dios, y no es que no es que Dios no nos quiera ayudar, ya nos ayudó a través de Jesús, ya nos dio la autoridad a través de Jesús, ya nos dio todas las herramientas a través de Jesús, sin que le haga falta nada. Entonces, ¿qué me hace falta a mí como persona, como hijo de Dios hacer? Pues descargar esa información, rellenar los requisitos que me piden y ya está. Y como le decía en el estudio, permanecer creyendo, porque no se va a poder, y repito, no es que así sea, pero muchas veces funciona en el instante, como puede funcionar tiempo después. ¿Sí me doy a entender? Lo que veíamos en el estudio de la mañana. Mi sanidad, por ejemplo, puede ser en un instante o puede durar años. Pero yo tengo que estar creyendo que así va a ser. Tengo que estar viviendo que así va a ser. No es hacerme tonto, no es hacerme ay castillos en el aire. Simplemente es ser agradecido. Gracias, Señor, por esta situación, porque sé que estás conmigo. ¿Y la actitud importa mucho? Claro que sí. Entonces, Él te entregará a una mente reprobada como a Faraón, pero tienes tú una ventaja. Tú tienes una ventaja, a diferencia del Faraón que no la tuvo. Bueno, sí la pudo tener, y tuvo muchas, tuvo más de 20 veces. Pero al final del día, le ganó su testarudez, su necedad. ¿Sí? Tú tienes una ventaja que puedes volver a Dios. Puedes reconciliarte con Dios. A pesar de las circunstancias que estés pasando. Mira, a Faraón, no creo que te vaya más peor que a Faraón. Tú todavía sigues con vida al menos. Pero al menos Faraón, mira, experimentó los 10 dedos de Dios. Dentro del judaísmo así se le conocen a las 10 plagas. Los 10 dedos de Dios.
Y nosotros la verdad no hemos experimentado eso. Ni de chiste yo lo quiero experimentar dentro de mí. No sé si a usted le gustaría, pero no es lo más recomendable si lo estuviéramos. Si él estuviera aquí, no te lo recomendaría. Entonces, tienes tú una ventaja que puedes volver a Dios porque Él tiene misericordia de ti y la demostró en la cruz. Tiene misericordia de quien va a tener misericordia, de quien quiere tener misericordia, y también Él castiga a los que necesitan ser castigados. ¿Es necesario que te castigue Dios? ¿Que te reprenda Dios? No, no es necesario. Pero muchas veces le damos tanta oportunidad que pues a veces dice, bueno, tú sabrás. Solo te confronto con tus deseos, solo te confronto con tus ideas, y ya me dices a ver qué pasa. Padre, me fue mal. Ok, vamos a platicar. Pongámonos a cuentas para ver qué podemos hacer.